Hola a todos, soy el doctor Enrique García Bol y en este video vamos a ver fármacos para tratar a las enfermedades pulmonares, principalmente a pacientes con asma y pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De acuerdo, entonces comenzamos con un pequeño repaso sobre la respuesta inflamatoria pulmonar en un paciente normal. Entonces, primero tenemos que en cualquier persona cuando respiramos existen diferentes mecanismos que evitan que entren patógenos o antígenos hacia nuestra vía respiratoria, desde la nariz, en la garganta, que van filtrando el aire que respiramos. En ocasiones, estos patógenos pueden llegar hasta nuestras vías respiratorias bajas y aquí van a generar una respuesta celular, una respuesta inmunológica a este nivel. Entonces, cualquier alergeno o patógeno que llegue a esta vía respiratoria se van a conocer como patrones moleculares asociados a patógenos. Es decir, entran estos patógenos y van a tener que interactuar con algunas células. Esta interacción va a ser con células presentadoras de antígeno que van a expresar estos receptores, o PRR, que se llaman receptores de reconocimiento de patrones. Entonces imaginen, estos puntitos rojos son patógenos que están entrando a nuestra vía respiratoria y cuando llegan aquí a estas zonas, activan estos receptores que están acoplados a las células presentadoras de antígeno y estas sabemos que tienen la capacidad, como dice su nombre, de presentar estos antígenos o estos PAMs, estos patógenos, a dos diferentes tipos celulares, a las células Th1 y a las células Th2. Las células Th1 van a ser encargadas de generar una respuesta celular, principalmente con la liberación de interferones, factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 12, entre otras. Las células Th2 van a ser encargadas de la respuesta humoral del sistema inmune, principalmente mediante interleucinas 4, 5, 6, 10 y 13. Entonces, esto es lo que sucede en un paciente eh, que no tiene ninguna patología, pero ¿qué es lo que sucede cuando hay pacientes que tienen una respuesta anómala? Y aquí vemos el caso de pacientes con asma y pacientes con EPOC. Aquí vemos, por ejemplo, una vía aérea normal, donde vemos que se permite fácilmente el flujo del aire en esta vía. Aquí vemos el músculo liso, cómo está relajado, y en estos pacientes con asma, el endotelio puede estar engrosado, el músculo liso puede tener un mayor grosor. Recordemos que al igual que el músculo estriado, si yo lo pongo a trabajar de más, puede hacerse más grueso, generar una hipertrofia o una hiperplasia, y esto va a generar una broncoconstricción mucho más fuerte. En estos pacientes con asma, cuando llegan estos patógenos o algún alergeno, algún virus o aire frío, puede estimular una respuesta en estos bronquios, aumenta la secreción de diferentes factores proinflamatorios, aumenta la secreción de moco y genera una broncoconstricción. Todo esto va a dificultar el flujo de aire en esta vía aérea. En pacientes con EPOC existe algo muy similar, es que estos pacientes presentan esta enfermedad de forma progresiva, tienen una bronquitis crónica y normalmente se agrega otro problema que es el enfisema. Que aquí podemos ver unos alvéolos normales y los pacientes que tienen enfisema tienen una destrucción de estas paredes alveolares, lo que va a dificultar mucho más el intercambio de oxígeno y de CO2. Y bueno, entonces existen distintos fenómenos fisiopatológicos que condicionan la respuesta anómala en estos pacientes. Entonces de este bronquio puede pasar a este estado que va a dificultar su intercambio de gases y existen diferentes factores. Entre ellos, por ejemplo, las células Th2 que habíamos quedado que son las que van a generar la respuesta humoral, tienen dos factores predisponentes. Uno, la predisposición genética, que esto los hace más susceptibles a presentar alergias, y la estimulación temprana de las células Th1. Cualquiera de estos dos factores va a aumentar la expresión de estas células Th2, aumenta la producción de interleucinas como la 4 y la 13, y esto va a activar a los linfocitos B, que estos linfocitos B recuerden que forman una parte muy importante del sistema inmunológico humoral o la respuesta humoral de este sistema y va a producir anticuerpos.
En este caso de los anticuerpos que puede producir son las inmunoglobulinas de tipo E, que son anticuerpos, y estos anticuerpos se pueden liberar en la circulación sistémica o estos pueden formar un complejo al acoplarse su región Fc con los receptores Fc que se encuentran en diferentes células del sistema inmune. En este caso estamos viendo a las células de mastocitos, y cuando se forma este complejo con la inmunoglobulina E, se acopla a su receptor en el mastocito y llega un alergeno. Esto va a generar una activación del mastocito, va a permitir la degranulación de esta célula y va a liberar histamina, leucotrienos y citocinas. Todos estos liberación de mediadores va a generar efectos fisiológicos. Entre ellos puede generar de forma crónica inflamación y un remodelado en diferentes tejidos, principalmente en músculo liso y en el endotelio, y puede generar una respuesta hiperreactiva. Esto puede generar un broncoespasmo, edema y en general una obstrucción de la vía aérea. Entonces, ¿qué puede desencadenar principalmente esta respuesta? Pacientes susceptibles que tengan estos factores predisponentes y que tengan desencadenantes como alergenos, virus, un clima frío, irritantes, ejercicio. Que si se dan cuenta, los pacientes con asma, estos son los factores que pueden desencadenar una crisis asmática. Entonces, en resumen, podemos decir que el paciente con asma tiene una obstrucción en esta vía aérea, tiene una hiperrespuesta bronquial, principalmente mediada por un alergeno que puede activar diferentes células del sistema inmune. Uno muy importante que tiene un papel fundamental es la activación de estos mastocitos, que como vimos libera histamina, leucotrienos, puede activar otras células como eosinófilos, neutrófilos, y generar diferentes efectos en el epitelio de la vía respiratoria. Entre ellos puede favorecerle la producción de moco, activar terminales nerviosas con diferentes neuromediadores y generar diferentes efectos en el plasma, puede generar un edema, entre muchos otros. Entonces, aquí justamente vemos, puede permitir una inflamación de la vía aérea y se va a comportar realmente como una alergia. En los pacientes con EPOC, estos tienen básicamente lo mismo, pero de forma progresiva y crónica. Sabemos que el principal factor que es el causante de EPOC es el tabaquismo crónico. Y bueno, además de este mismo cuadro o estas mismas características, se agrega enfisema en estos pacientes con EPOC. EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, en este video de fármacos para tratar enfermedades respiratorias, principalmente lo vamos a enfocar para el manejo de pacientes con asma y con EPOC. Y aquí podemos ver diferentes fármacos, entre ellos están indicados fármacos antiinflamatorios, los cuales pueden ser corticoides o corticosteroides, estabilizadores de mastocitos, inhibidores de leucotrienos, broncodilatadores, y vamos a ver algunos otros fármacos que son útiles en este tratamiento. Y vemos aquí dos columnas, pacientes con asma y pacientes con EPOC. Aquí lo que vemos 4 cruces quiere decir que es un fármaco que va a generar una muy buena respuesta en estos pacientes, les genera un gran beneficio. Si tiene 3 cruces es un beneficio menor, si tiene una cruz es un beneficio muy pequeño, y si tiene 0 quiere decir que tiene un efecto prácticamente nulo. Entonces, con esto vemos este esquema general. Aquí vemos estos fármacos antiinflamatorios y fármacos broncodilatadores. Entonces, de los antiinflamatorios ya habíamos mencionado algunos como esteroides inhalados, estabilizadores de mastocitos, inhibidores de leucotrienos, inhibidores de la fosfodiesterasa y anticuerpos monoclonales anti-IgE como el omalizumab. Y fármacos broncodilatadores que son agonistas de los receptores beta 2 o antagonistas de los receptores muscarínicos, y otro fármaco que vamos a revisar que es la teofilina. Entonces, en este esquema estamos viendo parte de la fisiopatología que ya habíamos visto. Mencionábamos que llega el alergeno, activa a los linfocitos T, producen diferentes citocinas. Estos van a activar a los linfocitos D, que van a aumentar la producción de anticuerpos o estas inmunoglobulinas tipo E, y esto puede
generar diferentes respuestas que van a permitir la degranulación de los mastocitos, libera histamina, leucotrienos, citocinas y va a tener diferentes efectos en el epitelio bronquial. Por otro lado, estas citocinas que se liberan tras la activación de los linfocitos T, ya sea H1 o H2, activan a eosinófilos y estos también van a generar diferentes efectos, como los que vemos aquí. Inflamación de la vía respiratoria, pueden generar un broncoespasmo y van a generar un remodelado en todos estos tejidos. Y vemos aquí con estos números fármacos 1, glucocorticoides, vemos en diferentes puntos donde va a estar actuando o va a tener su mecanismo de acción estos fármacos. Punto número 2, vemos fármacos como el cromoglicato sódico, que va a estar actuando en diferentes puntos. Vemos aquí número 2 y en este punto de acá. Y por último vemos a los inhibidores de los leucotrienos, que estos específicamente van a estar actuando aquí, en este nivel, donde se liberan estos leucotrienos y se inhibe su efecto. Ahora bien, vamos a empezar con los esteroides inhalados. Existen varios en el mercado, nos vamos a enfocar a estos 5, que son los que más se utilizan de acuerdo a las guías internacionales para este tipo de pacientes. Entre ellos tenemos a la beclometasona, mometasona, fluticasona, triamcinolona y budesonida. Su mecanismo de acción tiene múltiples efectos antiinflamatorios locales. Ya anteriormente habíamos mencionado que estos tienen efectos a nivel nuclear y interactúan con proteínas de choque térmico, las cuales van a generar diferentes efectos a nivel del núcleo. Y van a interactuar con muchas células, principalmente las que más nos interesan es con los neutrófilos, mastocitos, linfocitos T, eosinófilos y macrófagos. Por ejemplo, aquí con los macrófagos puede reducir la síntesis y liberación de citocinas, reduce la activación de estos macrófagos. Por otro lado, con los neutrófilos estabiliza las membranas de los lisosomas y previene la liberación de enzimas catabólicas. Con los mastocitos, principalmente va a inhibir la liberación de histamina, prostaglandinas y leucotrienos. Con los linfocitos B, suprime su activación y reduce la síntesis y liberación de citocinas. Y por último, con los eosinófilos, que aquí va a inhibir la liberación de histamina, prostaglandinas y leucotrienos. Y pues todos estos efectos en conjunto van a favorecer a los pacientes con asma, aunque pues tenemos que ir imaginando que al inhibir todas estas vías se van a poder presentar diferentes efectos adversos y más si se utilizan dosis altas o se utilizan por periodos muy prolongados. Entonces, indicaciones generales de estos esteroides inhalados tenemos que sirve para el tratamiento de pacientes con asma, para prevenir sus crisis asmáticas o tratamiento de pacientes con EPOC o COPD, que son las siglas en inglés, que evitan las exacerbaciones. En general debemos de procurar darlos por el menor tiempo posible y dar las dosis, mientras menor sea la dosis, mejor para evitar los efectos adversos. Y su farmacocinética, realmente la biodisponibilidad va a ser baja, entre 10 a 20% de la dosis administrada. También por esto es muy importante hacer hincapié en explicarle bien a los pacientes cómo se tienen que administrar el fármaco y para evitar que se quede en la lengua o que se pase a vía digestiva, que salga por la nariz y buscar que gran parte de este fármaco llegue hacia la vía respiratoria, que es donde queremos que tenga su efecto. Y consideremos que estos esteroides son metabolizados por los citocromos 3 a 4. En general, con estos esteroides inhalados, de los efectos adversos que podemos esperar son dos tipos: efectos locales y efectos sistémicos. Con estos efectos locales se puede producir candidiasis bucofaringe. Realmente lo que sucede aquí, como mencionábamos, estamos inhibiendo a varias células del sistema inmune, estamos bloqueando sus efectos, los mecanismos que nos protegen para tener infecciones, por lo que pueden llegar infecciones oportunistas como esta cándida que puede llegar y colonizar a la zona bucofaringe. Entre otros efectos adversos se presenta disfonía, tos, irritación de garganta,
Y no solamente la candidiasis, se pueden presentar otras infecciones respiratorias, se puede presentar rinitis y otitis media. Como efectos sistémicos, que esto sucede principalmente en pacientes que consumen esteroides inhalados por mucho tiempo y a dosis altas, se puede presentar una supresión adrenal y pues evidentemente cuando suspendamos los fármacos va a haber un déficit de cortisol en sangre. Entre otros, puede existir retraso del crecimiento en pacientes pediátricos, disminución de la densidad ósea y puede presentarse también una hipersensibilidad que se va a expresar como urticaria y broncoespasmo paradójico. Otra indicación, otra consideración muy importante es tomar en cuenta que en mujeres embarazadas, al menos en el primer trimestre, están completamente contraindicados y en segundo y tercer trimestre hay que ponerlo en la balanza y valorar el riesgo-beneficio. Evidentemente, si el beneficio supera los riesgos, se puede considerar el uso de este tipo de fármacos. Ahora, en esta diapositiva podemos ver las diferentes dosis recomendadas, diferentes esteroides inhalados en pacientes mayores de 12 años. Entonces vemos aquí dosis bajas, medias y altas de diferentes esteroides como beclometasona, budesonida, fluticasona, mometasona y todos estos están en microgramos. Entonces dependiendo del esteroide y la indicación va a variar mucho la dosis y también depende mucho si viene en un polvo inhalado, como el que es esto de DPI, si viene como un hidrofluoroalqueno, que es esto de HFA, o si viene como un inhalador con dosis presurizadas, que es estas siglas de PMDI. Entonces, estas son las recomendaciones. No son tablas equivalentes, pero con esto podemos basarnos para definir qué dosis le vamos a dar a cada paciente. Con eso terminamos con los esteroides y pasamos a los estabilizadores de mastocitos. Entre ellos tenemos al cromoglicato sódico, que es el más popular de todos estos. Su mecanismo de acción, este es un fármaco que inhibe la entrada de calcio en mastocitos, lo que va a evitar la liberación de histamina y leucotrienos, aunque principalmente es la inhibición de la liberación de histamina. Entonces aquí recordemos que estos mastocitos, una vez que ya llegó el alergeno, interactuó con esta inmunoglobulina E, la activa, favorece su degranulación, pero para que salgan estos gránulos se requiere aumento de calcio intracelular, que este se obtiene de un medio extracelular o de calcio que está en el retículo dentro de esta célula. Entonces, si no hay calcio, si bloqueamos ese flujo de calcio, no hay liberación de estos gránulos y no se libera esta histamina. Así es como funciona este fármaco y nada más hay que tomar en cuenta que no va a interactuar con la unión de inmunoglobulina E a estas células que son los mastocitos. Como indicaciones generales tenemos que sirve para el tratamiento de pacientes con asma y que es para prevenir crisis asmáticas y tratamiento de rinitis alérgica, que en este específico viene como una presentación en un spray nasal. Su farmacocinética se debe de administrar de forma inhalada, ya sea por vía nasal o inhalación por boca. Su biodisponibilidad también es baja, del 1 al 8% de toda la dosis administrada. Y bueno, pero también esto es la razón por la que tiene un poco metabolismo y lo que llega a absorberse a pasar a la circulación sistémica se excreta por vía urinaria. Y hay que considerar que su efecto terapéutico puede tardar entre 2 hasta 6 semanas. Es por esto que mencionamos que sirve principalmente para prevención de crisis asmáticas. Porque estos pacientes, si queremos que remita una crisis que está sucediendo en este momento, evidentemente con fármacos de este tipo no lo vamos a lograr porque tarda hasta más de un mes en tener este efecto terapéutico. Y como efectos adversos, en general son fármacos muy seguros, tienen una ventana terapéutica muy amplia, pero se ha reportado que pueden causar tos, irritación y en muy raras ocasiones puede producirse un broncoespasmo. En general funcionan bien, no son tan efectivos como los corticosteroides, pero bueno, estos fármacos son una alternativa en pacientes que ya no se recomienda que se siga aumentando la dosis
o en donde buscamos pacientes que están en tratamiento con corticosteroides, pero que queremos reducir la dosis. Entonces, esta es una buena alternativa. Por otro lado, tenemos estos fármacos que son los inhibidores de leucotrienos. Entre ellos tenemos el Montelukast y Zafirlukast. Existen otros, pero estos son unos que se comercializan mucho. Mecanismo de acción principal: estos son antagonistas competitivos del receptor cis-LT1. Y bueno, ¿esto qué quiere decir? Entonces ubiquemos primero dónde se encuentra este receptor. Aquí vemos este receptor de color azul, tiene esta forma porque es un receptor de 7 dominios transmembrana, o sea, es un receptor acoplado a proteínas G. Y bueno, cuando este receptor se activa, genera diferentes efectos intracelulares en varias células. Por ejemplo, en músculo liso puede generar una broncoconstricción, en células endoteliales puede generar un remodelado de este epitelio, en células caliciformes puede favorecer la secreción de moco, y en leucocitos los puede activar para aumentar la liberación de leucotrienos o prostaglandinas. Pero bueno, este es el receptor. Cuando se activa genera estos efectos. ¿Qué célula libera este ligando? Principalmente los leucocitos. Cuando estos leucocitos interactúan, bueno, llega un antígeno, llega aire frío, ejercicio u otras citocinas, los pueden activar y favorecen que los fosfolípidos pasen a ácido araquidónico. Este ácido araquidónico se convierte a LTA4 y esto realmente es el precursor de los leucotrienos. Estos leucotrienos van a permitir la activación de este receptor cis-LT1. Entonces, toda esta historia para que quede claro que estos fármacos como el Montelukast van a antagonizar de forma competitiva este receptor y por más que se hayan liberado leucotrienos, estos ya no pueden activar a este receptor. Tendría que aumentar mucho la concentración de estos leucotrienos para que puedan desplazar a nuestro fármaco. Que en dado caso, pues también se podría aumentar la dosis de estos inhibidores de leucotrienos. Entonces, como efecto neto, que podemos esperar al administrar estos fármacos? Disminuir la secreción de moco, vamos a tener efectos sobre la permeabilidad vascular, su proliferación y vamos a evitar que se genere una broncoconstricción. O sea, vamos a facilitar una broncodilatación. Indicaciones generales: está indicado para el tratamiento de pacientes con asma, para prevenir sus crisis, y son menos eficientes que los esteroides inhalados, pero estos de igual forma son mejor tolerados. Entonces, funcionan bien, no son tan efectivos como los corticosteroides, pero se toleran muchísimo mejor y con menos efectos adversos, son más seguros. Su farmacocinética: hay que tomar en cuenta que el Zafirlukast, este, este fármaco hay que separarlo al menos 2 horas de las comidas. Perdón. Bueno, con el Montelukast no es necesario. Estos tienen un extenso metabolismo hepático en citocromos 3A4 y 12,9 y tienen un efecto terapéutico que puede tardar entre semanas a meses en iniciar este efecto. Entonces, como efectos adversos, les comentaba que se toleran mucho mejor que los esteroides, son seguros, tienen ventanas terapéuticas amplias, pero se han reportado cefaleas. Hay un ligero aumento en el riesgo de las infecciones como faringitis y laringitis, y a efectos ya muy raros está este síndrome que se llama de Churg-Strauss, que en este síndrome hay una granulomatosis alérgica. Esto da una vasculitis necrotizante sistémica que principalmente va a afectar a vasos de pequeño y mediano calibre. Ahora, con estos, algo que no les había mencionado, me regreso aquí tantito a esta diapositiva. Como efectos adversos también se han reportado cambios en el estado de ánimo, y pueden presentar depresión, desorientación, ansiedad, confusión, pueden volverse un poco más irritables los pacientes. Entonces habría que agregarlo aquí. Esto ya se había definido desde hace varios años, pero recientemente la FDA, el mes pasado, marzo del 2020, mandó una nota para prevenir y mencionar que este tipo de fármaco, el Montelukast, aumenta el riesgo de efectos neuropsiquiátricos.
Entre ellos y de los más graves son pacientes que pueden cometer suicidio. Esto principalmente en pacientes adultos y adolescentes, y en niños principalmente han presentado nightmares, pesadillas y o problemas conductuales. Entonces, antes de lo que sugieren en estas nuevas guías internacionales, principalmente en GINA, que son estas recomendaciones de la Global Initiative for Asthma, nos menciona que principalmente hay que, antes de iniciar un tratamiento con Montelukast, debemos de considerar sus beneficios y sus riesgos, y debemos de comentarle a estos pacientes que existe este riesgo de efectos neuropsiquiátricos. Entonces está esta alerta que se emitió por la FDA recientemente, donde nos dicen que hay que tener más cuidado con estos efectos neuropsiquiátricos al indicar Montelukast. Otro fármaco que también tiene un efecto antiinflamatorio es el Xileuton. Su mecanismo de acción va a inhibir a la lipoxigenasa, lo que disminuye la síntesis de leucotrienos. Entonces les había mostrado ya previamente esta imagen, donde mencionamos que diferentes antígenos, aire frío, ejercicios y citocinas pueden estimular a esta célula y hacen que el ácido araquidónico pase por esta enzima que es la lipoxigenasa y produce y se sintetizan los leucotrienos, que estos a su vez van a activar este receptor y dan las respuestas que ya habíamos mencionado. Este fármaco lo que hace es, está aquí nuestro Xileuton, lo que hace es inhibir, bloquea esta enzima, ya no hay producción de leucotrienos, y esto nos va a servir para un manejo coadyuvante en la prevención de crisis asmáticas. Entonces recuerden, es algo muy parecido, aquí hay otras vías en esta célula y en otros tipos, donde este ácido araquidónico, si llega la enzima, la ciclooxigenasa, produce principalmente prostaglandinas y tromboxanos, y ahí es donde actúan los antiinflamatorios no esteroideos. Nada más para que lo tomen en cuenta, pero bueno, ahorita nos interesa que este ácido araquidónico requiere a esta enzima lipoxigenasa para sintetizar leucotrienos. Aquí actúa este fármaco bloqueando esta vía, y este es un fármaco que va a tener una interacción con diferentes fármacos, ya que es un inhibidor del citocromo 3A4 y 1A2, y como efectos adversos pueden presentar cefalea, dispepsia, dolor abdominal, dolor generalizado, leucopenia, y aquí también se han reportado efectos psiquiátricos, entre los que se han ya mencionado principalmente agitación, agresión o crisis de ansiedad. Son pocos, pero ya se han reportado y pues hay que tomarlos en cuenta. Otro fármaco son los inhibidores de la fosfodiesterasa 4. Aquí el característico es el roflumilast. Este es un fármaco que va a inhibir a la fosfodiesterasa 4, como lo vimos aquí en el título, y esto aumenta las concentraciones de AMP cíclico. Este AMP cíclico va a tener diferentes efectos inmunomoduladores y efectos antiinflamatorios en diferentes células. Entre ellas podemos ver que las terminales nerviosas que llegan a los pulmones van a permitir la modulación de su actividad, va a evitar que se estén activando para evitar con esto una broncoconstricción. Por otro lado, tenemos que este aumento en el AMP cíclico va a inhibir la proliferación de músculo liso, va a evitar que crezca este músculo. Por otro lado, va a actuar suprimiendo a la función inflamatoria de diferentes células, como eosinófilos, neutrófilos, linfocitos. Y por otro lado, de los efectos más importantes es que va a relajar el músculo liso de la vía aérea. Estos son todos sus efectos. Sus indicaciones principalmente es para pacientes con EPOC, más que para pacientes con asma. Y este es un fármaco que es sustrato de citocromo 3A4 y 1A2, o sea, se metabolizan en estas vías. Como efectos adversos son pacientes que pueden presentar diarrea severa, pérdida de peso, anorexia, náuseas, y también se han reportado efectos psiquiátricos hasta en 5% de los pacientes. Estos efectos adversos, efectos psiquiátricos que ya mencionamos como en fármacos como el Montelukast o el Roflumilast, realmente no se ha encontrado una asociación, no se ha dado una explicación
que convenza a todos los médicos e investigadores que estén involucrados con estos fármacos, que hayan desarrollado investigación. No se sabe qué tiene que ver este mecanismo y cómo puede producir efectos psiquiátricos. Todavía es algo que se está estudiando, pero bueno, ya sabemos que se puede presentar y hay que tener cuidado para valorar riesgo-beneficio en todos los pacientes. Y por otro lado tenemos este fármaco que es el anticuerpo monoclonal anti-IgE. Recuerden que mencionábamos que todos los que terminan con que tienen esta terminación MAB, significa que es monoclonal antibody, o sea, anticuerpo monoclonal. Y en este caso son anticuerpos que bloquean la respuesta del anticuerpo o esta inmunoglobulina E. ¿Cómo funciona esto? Ya habíamos mencionado que cuando, cuando llega algún alergeno, puede acoplarse a esta inmunoglobulina E en su región Fab y esta forma un complejo, activa el receptor Fc que se encuentra en la superficie del mastocito, lo activa y libera histamina, leucotrienos y prostaglandinas. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando damos este anticuerpo, que es realmente un anticuerpo anti-anticuerpo? Se acopla, forma este complejo gigantesco y ya no permite que se acople al receptor Fc del mastocito. O sea, ¿qué es lo que sucede? Ya no se acopla, ya no permite la activación del mastocito, ya no se libera histamina, ya no hay liberación de leucotrienos, no se libera prostaglandinas. Entonces, desde los primeros puntos fundamentales para que se active este mastocito, lo estamos bloqueando. Y pues evidentemente, al menos para los pacientes que presentan crisis asmáticas, tienen una muy buena respuesta. Son muy específicos, son selectivos, aunque estamos bloqueando por completo la actividad de este inmunoglobulina E, al menos en la superficie de estos mastocitos. Entonces, esto puede generar múltiples efectos adversos. Entre ellos, se han reportado reacciones en el sitio de inyección. Recordemos que, bueno, al menos este fármaco se administra de forma subcutánea y pues al bloquear esta vía de inmunoglobulina E, aumenta el riesgo de que presenten los pacientes infecciones y entre otros efectos adversos se ha reportado cefalea, dolor, fracturas y aumento de riesgo en anafilaxia. Ahora, otra limitante para el uso de este tipo de tratamientos es el costo. Cada inyección está por encima de los 10,000 pesos. Que bueno, esto finalmente va a dificultar, va a ser muy difícil que los pacientes tengan acceso a esto, que la mayoría de los pacientes tengan acceso a este tipo de tratamientos. Entre otros anticuerpos monoclonales que se han aprobado recientemente está el dupilumab y el benralizumab. Estos son anticuerpos monoclonales que bloquean la actividad a los receptores alfa de la interleucina 4 y receptores alfa de la interleucina 5. Y bueno, entonces este es su mecanismo de acción. Son fármacos que se utilizan para pacientes con problemas de vías respiratorias, principalmente en pacientes con sinusitis crónica, dermatitis atópica, aunque también ya se ha sugerido su uso dentro de esta Global Initiative for Asthma desde el 2018 en adelante para manejo coadyuvante en pacientes con asma. Entonces, bueno, dentro de los efectos adversos de estos fármacos está la conjuntivitis, herpes oral, eosinofilia y cefalea. Como indicaciones generales, entonces es para pacientes con sinusitis crónica y dermatitis atópica. Se ha agregado recientemente para algunos pacientes con asma. Se inyecta de forma subcutánea. El costo también es muy elevado, está por encima de 30,000 pesos la caja que contiene únicamente 2 inyecciones. Luego pasamos a los agonistas de los receptores beta 2 adrenérgicos. Aquí tenemos de 3 tipos, o existen de acción corta, de acción larga y de acción ultra larga. De acción corta tenemos algunos fármacos como el salbutamol, fenoterol, terbotalina. De acción larga tenemos el salmeterol, formoterol y de acción ultra larga está el indacaterol. Aquí vemos sus indicaciones generales. De acción corta para tratamiento de crisis asmática en pacientes que presentan de forma aguda un broncoespasmo o que lo queremos utilizar como tratamiento abortivo. De acción larga tenemos el salmeterol, formoterol,
Sus indicaciones generales es como tratamiento a largo plazo para pacientes con asma y con EPOC, y el indacaterol está indicado como tratamiento a largo plazo de pacientes con EPOC. Entonces, su mecanismo de acción, ya decíamos que son agonistas de los receptores beta 2 adrenérgicos, que estos van a producir broncodilatación. Entonces, al activar estos receptores adrenérgicos, pues sabemos que estamos favoreciendo a este nivel una respuesta simpática, y si recordamos qué caracteriza una respuesta simpática, pues nos puede producir broncodilatación. Y si no conocemos los efectos adversos, pero pensamos en este mecanismo, podríamos pensar que si se absorbe la circulación sistémica se pueden presentar efectos como taquicardia, hipertensión, nerviosismo, entre otras, que todas estas son características de la respuesta simpática. Ahora, con su farmacocinética, es una administración inhalada. El inicio del efecto puede ser variable entre uno y otro agonista de estos receptores beta 2 adrenérgicos. Y aquí tenemos esta tabla comparativa donde tenemos diferentes de estos fármacos. Tenemos el inicio de acción en minutos y duración de la acción en horas. Podemos ver que es muy variable. Si aquí nos enfocamos con el salbutamol, vemos que el efecto inicia en los primeros 5 minutos y este efecto se puede prolongar hasta dentro de 8 horas. Su posología: se recomiendan 2 inhalaciones cada 4 a 6 horas y vemos que cada uno va a tener diferentes características. Por ejemplo, el salmeterol, que son de acción más larga, duran hasta 12 horas su efecto, y el indacaterol, que es el que dura más tiempo su efecto, se puede prolongar hasta 24 horas. Lo que mencionábamos sobre los efectos adversos: estamos estimulando receptores que forman parte del sistema simpático, adrenoreceptores. Entonces puede producirse temblor, nerviosismo, insomnio, náusea, y entre otras, cuando se utilizan dosis altas o repetidas, puede difundir fácilmente a la circulación sistémica y producir taquicardia, palpitaciones, hipertensión, y se pueden presentar también reacciones de hipersensibilidad como urticaria y broncoespasmo. Ahora tenemos la contraparte, por decirlo de alguna forma, aunque son fármacos que también nos favorecen una broncodilatación, son los antagonistas de los receptores muscarínicos. Aquí tenemos varios fármacos como el ipatropio, tiotropio, umeclidinio o aclidinio. El ipatropio en específico está indicado para coadyuvantes en el tratamiento de pacientes con asma. Son menos eficaces que los beta-agonistas, pero bueno, estos pueden beneficiar a algunos pacientes cuando lo agregamos a betas agonistas. Y fármacos como el tiotropio principalmente están indicados como tratamiento a largo plazo de pacientes con asma y con EPOC. Estos son antagonistas de los receptores muscarínicos tipo M3 que se encuentran en los pulmones. Es decir, en este caso estamos bloqueando la respuesta parasimpática que llega hacia estos pulmones, y así prevenimos una broncoconstricción. Entonces, fármacos como salbutamol favorece una broncodilatación, y fármacos como el ipatropio previene la broncoconstricción. Que pues como decíamos, estábamos bloqueando la respuesta parasimpática. Su farmacocinética: también se administran de forma inhalada. El efecto broncodilatador tarda más y dura más tiempo. Como efectos adversos se puede presentar bronquitis, exacerbaciones, sinusitis, y también estamos bloqueando los receptores muscarínicos, se pueden presentar síntomas anticolinérgicos, y como se da por vía inhalada, se queda en boca, en garganta, y puede producir sequedad. Si se absorbe y pasa a circulación sistémica, pueden producir visión borrosa y retención urinaria. Y el último fármaco que vamos a hablar para tratamiento de estos pacientes con asma o con EPOC es la teofilina. Este tiene múltiples mecanismos de acción. Se ha descrito que tienen una función como inhibidor inespecíficos de las fosfodiesterasas, y tiene muchos efectos, tanto en células inflamatorias como en células estructurales. En células estructurales puede producir efectos en el músculo liso, produciendo una broncodilatación, modificar la estructura de las células endoteliales, y por otro lado tenemos
efectos sobre células inflamatorias o células del sistema inmunológico. Entonces puede afectar a los eosinófilos, linfocitos T, mastocitos, macrófagos y neutrófilos. Sus indicaciones generales se llegó a utilizar como tratamiento de pacientes con asma, cada vez se utiliza menos, se utiliza más para el tratamiento de pacientes con EPOC. Su farmacocinética se tiene que administrar de forma oral, tienen un metabolismo de primer paso a nivel hepático y como efectos adversos, una de las tantas razones por las que ya casi no se utilizan, es que tienen un estrecho margen de seguridad, es muy fácil llegar a dosis tóxicas o quedarnos en niveles subterapéuticos. Y en general se clasifican sus efectos adversos como efectos no graves y efectos graves. Dentro de los efectos no graves tenemos molestias digestivas, hipo e hipertensión, bradi y taquicardia, arritmias, irritabilidad y cambios psicológicos. Como efectos graves tenemos infarto agudo al miocardio, estatus epiléptico resistente al tratamiento antiepiléptico, pero bueno, estos efectos graves son poco frecuentes. Okay, ahora que vimos todos estos fármacos para el tratamiento de pacientes con asma o con EPOC, pues una pregunta que nos podemos hacer es ¿con cuál vamos a iniciar el manejo de estos pacientes? Entonces, para esto existen unas estrategias terapéuticas basadas en evidencia para su uso en la práctica clínica que se conoce como GINA o sus siglas en inglés Global Initiative for Asthma. Pues con respecto a estas estrategias, vemos aquí algunas recomendaciones y de entrada nos sugieren clasificar a los pacientes con asma de acuerdo a su severidad. Aquí vemos en pacientes mayores de 12 años cómo los debemos de clasificar y vemos que podemos clasificarlos como intermitentes cuando presentan síntomas 2 veces a la semana o menos, cuando llegan a tener problemas de disnea en la noche que los despierten en al menos 1 o 2 veces al mes, y cuando son pacientes que requieren el uso de beta agonistas de corta duración al menos 2 veces a la semana, y hay que preguntarle a los pacientes si su problema interfiere con sus actividades normales y si, valorar cómo está su función pulmonar. Ahora, estos son los intermitentes. Tenemos a los pacientes con asma persistente y aquí los clasificamos en bajo, moderado o severo. Aquí también tenemos que valorar los síntomas, si tienen despertares por la noche, cuántas veces utilizan sus fármacos beta adrenérgicos de corta duración como el salbutamol y si hay alguna interferencia con su actividad física de todos los días, y entonces aquí los clasificamos. Con esto nosotros podemos decidir qué tipo de tratamiento le vamos a dar a cada uno de estos pacientes. Ahora, estas estrategias terapéuticas se van cambiando constantemente. Un cambio muy importante que hubo desde el 2019 para acá es que ya el tratamiento de estos pacientes con asma se recomienda no utilizar fármacos como el salbutamol de forma aislada, al menos en pacientes adultos o pacientes adolescentes. Entonces aquí vamos a ver algunos de estos cambios. Aquí en el paso número 1, en GINA del 2019 para atrás, se recomendaba el uso de fármacos como salbutamol. Del 2019 para acá hicieron estos cambios, donde recomendaban para el control o tratamiento preventivo de estos pacientes el uso de dosis bajas de corticosteroides inhalados o fármacos como el formoterol. Y para el alivio o tratamiento abortivo de estos pacientes recomiendan otra vez el uso de dosis bajas de corticosteroides y formoterol, y como opción el uso de fármacos como el salbutamol, que son estos agonistas beta adrenérgicos de corta duración. Y vemos aquí en cada uno de estos escalones terapéuticos, tenemos 1, 2, 3 y 4 y 5, nos mencionan qué tipo de fármacos nos sugieren cada uno de estos. Vemos aquí dosis bajas de corticosteroides inhalados. Como alternativa nos sugieren el uso de antagonistas del receptor de leucotrienos o dosis bajas de corticosteroides inhalados. Vemos aquí algunos cambios con el escalón 3, 4 y 5.
Y en general con estos pacientes que deben de recibir este tipo de tratamiento, ya se recomienda dosis elevadas de corticosteroides, beta adrenérgicos de larga duración, y en algunos pacientes seleccionados se recomienda el uso de tratamientos como el tiotropium o terapias biológicas como anticuerpos monoclonales contra la IgE o la interleucina 5, 4 o sus receptores. Entonces, de esta forma nosotros podemos tener una orientación de cómo vamos a dar el tratamiento para cada uno de estos pacientes. Esto es con respecto al asma. Con respecto al el EPOC, primero tenemos que confirmar el diagnóstico. De entrada, recuerden, un punto muy importante, son pacientes que son fumadores de forma crónica y pueden presentar síntomas leves. Normalmente no acuden a consulta cuando se encuentran con esa sintomatología. Normalmente el diagnóstico, porque acuden a consulta, es a partir de síntomas intermitentes o persistentes. Entonces, dentro de los síntomas intermitentes tenemos tos, estornudos, disnea ocasional. Aquí sí se recomienda el uso todavía de broncodilatadores de corta duración, como el salbutamol, y como alternativa el uso de anticolinérgicos como el ipatropin. Si persisten los síntomas a pesar de ese tratamiento, se debe que pueden presentar despertares por la noche, aumentar la disnea. Entonces se pasa a un manejo con broncodilatadores de larga duración y se suelen sugerir el uso también de corticosteroides inhalados si es que hay un beneficio limitado. Entonces podemos aquí agregar estos corticosteroides y si aún así no funciona, se puede agregar un tratamiento a base de teofilina. Y siempre estos pacientes se deben de acompañar con oxígeno, ¿no? Se les ponen sus puntas nasales y esto favorece su intercambio de oxígeno con CO2 a nivel de los alveolos. Bueno, entonces con esto terminamos generalidades sobre el tratamiento farmacológico para pacientes con asma y con EPOC. Y ahora pasamos a otros fármacos como los antitusivos. Entonces, primero recordemos que la tos es un mecanismo de defensa para las vías respiratorias. Es decir, hay diferentes procesos que pueden desencadenar la tos y esto finalmente va a tener un efecto favorable para nosotros. Ya sea porque estábamos comiendo y en vez de que se vaya para el esófago, se fue para la vía aérea algún alimento, estábamos tomando agua. Esta tos nos va a facilitar la eliminación de estos compuestos, o si llega algún irritante, algo que pueda generar inflamación en esta vía respiratoria o algún proceso infeccioso, la tos nos va a favorecer para eliminar esas sustancias o esas bacterias, ese moco, generar expectoraciones y mantener limpia esta vía respiratoria. Entonces, con respecto a los antitusivos, es muy importante tomar en cuenta que en general es mejor tratar la causa de la tos y no la tos como tal o la tos per se. Recordando un poco sobre la fisiología de lo que sucede en la tos, en este reflejo. Entonces, cuando hablamos de un reflejo, siempre debe de existir una vía aferente. Entonces, aquí en estas líneas rojas vemos estas fibras neuronales que principalmente son fibras A delta y fibras C, que las vemos aquí. Estas fibras C ya habíamos mencionado que son fibras amielínicas. Las fibras A delta son fibras ligeramente mielinizadas y estos van a presentar diferentes receptores en sus terminales sensoriales, mecánicas que pueden responder a temperatura o a diferentes ácidos o algunos otros estímulos. El punto es que si llega aquí algún objeto, llega aquí algún proceso que genera una irritación o cualquier sustancia que pueda activar a estos receptores, va a activar a esta vía, se va a despolarizar y va a llegar hacia el tronco del encéfalo, específicamente al bulbo respiratorio. Ahí va a interactuar, van a haber señales neuronales que van a comunicarse con el núcleo del tracto solitario y de ahí va a mandar una respuesta descendente hacia los pulmones. Entonces, aquí esta respuesta, ¿qué es lo que va a generar? Va a activar a motoneuronas inferiores y va a hacer que los músculos respiratorios generen la tos. Va a actuar sobre músculos intercostales, sobre el diafragma, y todos estos, al generar esta regulación en la contracción de estos músculos, van a generar la tos finalmente. Entonces tenemos un componente a nivel del sistema nervioso central y tenemos componentes periféricos.
Los fármacos antitusivos, algunos actúan a nivel periférico, otros actúan aquí dentro del tronco encefálico para inhibir este reflejo de la tos. Entonces recuerden, muy importante, este es un mecanismo de defensa y es preferible siempre tratar la causa de la tos y no la tos per se. El primer fármaco que vamos a ver es el dextrometorfano. Este es un agonista opioide, inhibe el centro de la tos en el bulbo raquídeo. Ya habíamos mencionado que en este bulbo se encuentran receptores opioidérgicos, que de hecho, por ejemplo, cuando damos un manejo analgésico con opioides, si se dan dosis muy altas, puede generar una depresión respiratoria. Con este fármaco no vamos a generar una depresión respiratoria, pero sí activamos algunos de estos receptores, principalmente Mu y kappa, y van a inhibir este centro de la tos. Entonces, por más que estén llegando estas aferencias hacia este bulbo raquídeo, tenemos aquí estos receptores Mu, por ejemplo, los bloqueamos y ya no se puede generar ese reflejo de la tos. Principalmente va a estar indicado para pacientes con tos irritativa. Esto es los pacientes que tienen una tos seca y no productiva, o sea que no liberan flemas con su tos. Esa es la indicación general. Su farmacocinética se administra por vía oral. Su inicio de acción es entre 15 y 30 minutos. Su pico de efecto máximo es entre 2 a 3 horas. Se metaboliza en citocromo 2D6. Y aquí hay variantes farmacogenéticas, hay diferentes polimorfismos que pueden hacer muy variable la respuesta. Tanto aquí, por ejemplo, vemos el tiempo de vida media en metabolizadores rápidos y el tiempo de vida media en metabolizadores lentos. Entonces puede ir desde 2 horas hasta 24 horas, esto dependiendo del metabolismo de cada paciente. Y presentan efectos adversos inespecíficos como náusea, vómito, mareos y sedación. Otro fármaco que se utiliza como antitusivo es el benzonatato, que este es un anestésico que inhibe la activación de terminales nerviosas a nivel del bronquio. Me regreso rápidamente aquí a esta imagen. Aquí tenemos, es un anestésico que va a ser capaz de bloquear estos receptores, estos canales de sodio 1.7, los bloquea, tiene este efecto anestésico y por más que estén llegando diferentes irritantes o compuestos que puedan activar estas aferencias neuronales, se bloquea la señal, entonces inhibimos esta activación de terminales nerviosas, bloqueando canales de sodio y para los pacientes que tienen tos irritativa les va a quitar esta tos. Otra vez, la indicación es tos irritativa, tos seca. No está recomendado en pacientes que tienen producción de flemas, que tienen una tos expectorante. Su farmacocinética también se da por vía oral. Su inicio de acción es entre 15 a 20 minutos y el pico se encuentra entre 3 a 8 horas. Como efectos adversos son realmente inespecíficos. Se ha reportado cefalea, erupción cutánea y sedación. Consideraciones: son unas cápsulas un poco blanditas. Algunos pacientes tienen la tentación, las muerden. Si las mastican, evidentemente el efecto anestésico se va a quedar en la boca y no va a llegar hacia las terminales nerviosas bronquiales. Otros fármacos antitusivos, más bien antiexpectorantes, o más bien fármacos que favorecen la expectoración, es la guaifenesin y el ambroxol. Sus mecanismos realmente son desconocidos, no se conocen del todo. Lo que se ha visto es que pueden disminuir la viscosidad de las secreciones y aumentan el barrido mucociliar. Recuerden que en el epitelio dentro de los bronquios existen unos cilios que se están moviendo constantemente y estos favorecen la eliminación de estas expectoraciones o estos mocos que finalmente son las flemas que se pueden liberar cuando un paciente tose. Por eso, la indicación en específico es pacientes con tos productiva. Los dos tienen estos mecanismos que pueden disminuir la viscosidad de estas secreciones, aunque el ambroxol también puede tener efectos que pueden favorecer a algunos pacientes con tos seca o tos irritativa. En general, fármacos como la guaifenesin y el ambroxol se administran por vía oral. Su inicio de acción es de 30 minutos y el efecto puede durar entre 4 a 6 horas. Efectos adversos son inespecíficos, algunos concretos es mareo, náuseas, vómito y dolor abdominal.
Sus consideraciones, realmente se ha cuestionado un poco su utilidad clínica. Existen diferentes artículos donde cuestionan esta situación. Eh, Uno de los reportes que les quería mostrar es uno como, este es un ejemplo, existen otros, donde se está debatiendo realmente si son útiles o no. En estudios como este, se analizó el efecto de la guaifenesin en pacientes que tienen una gran producción de esputo, que producen muchas expectoraciones, muchas flemas, con infecciones agudas de la vía respiratoria. El estudio fue en pacientes adolescentes y adultos, y como conclusión de este artículo se sugiere que realmente esta guaifenesin únicamente sirve en condiciones crónicas. Cuando se da en agudo realmente no tiene un efecto expectorante. Entonces hay que considerar nada más tomar en cuenta las nuevas publicaciones, hay que mantenernos al tanto para ver si realmente son útiles o no. Pero bueno, continuamos con los antitusivos. Otro que se ha comercializado mucho es esta levodoropicina. Este tiene tiene un efecto antitusígeno de acción periférica a nivel traqueobronquial, y está asociado con actividad antialérgica y antibroncoespástica. Sus indicaciones generales es para pacientes con tos seca, principalmente pacientes que tienen EPOC, que tienen un tabaquismo crónico, y su farmacocinética se da por vía oral, vienen en jarabe o en pastillas. La comida puede disminuir su absorción, por lo que se sugiere que esté separado de las comidas. Esta es una marca, existen algunas otras. En general para adultos se recomienda más tabletas que el jarabe, porque en adultos la dosis, si fuera en jarabe, son de 10 mililitros cada 8 o cada 6 horas. Y bueno, con esto en 2 a 3 días se acaba el frasco completo. Por eso es que en adultos se recomienda más que sea con tabletas. Y de los efectos adversos, pueden presentar urticaria, arritmias atriales, vómitos o diarrea. Son efectos raros, pero ya se han reportado. Y como consideraciones, tomar en cuenta que este fármaco puede causar somnolencia. Ahora, previamente ya existía un fármaco que se conocía como tropropicina, pero bueno, ya les había mencionado un poco al respecto, que a veces se desarrollan en antiómeros con su forma levógena. Realmente la estructura o la molécula es muy parecida, lo único que cambia es su arreglo tridimensional. Entonces, haciendo este fármaco en su forma levógena, generando la levodropropicina, lo hace un poco más específico y mejora su efecto terapéutico. Y bueno, por último pasamos a el tratamiento de pacientes con rinitis alérgica, o en general pacientes con cualquier tipo de rinitis. Aquí recordemos que también son alergenos los que pueden causar esta rinitis. Eh, Juegan un papel fundamental las células dendríticas o estas células APC, células presentadoras de antígeno, las cuales pueden activar a diferentes células como basófilos, células B o linfocitos B, eosinófilos y mastocitos mediante diferentes interleucinas. Aquí utilizan varios mediadores inflamatorios como la histamina, leucotrienos, neuropéptidos, prostaglandinas, algunas citocinas, factor de necrosis tumoral, otras interleucinas y algunas otras quimiosinas. Tienen como blanco terminales nerviosas, glándulas mucosas o algunos vasos sanguíneos. Y pueden producir varios síntomas, entre ellos estornudos, prurito, rinorrea o congestión nasal. Son varios los efectos que se pueden presentar, pero el punto es que un mediador muy importante es la histamina. Y para esto vamos a ver un grupo de fármacos muy conocidos, se utilizan muchísimo, son estos antihistamínicos. Y existen tres, de primera, segunda y tercera generación. De primera generación tenemos fármacos como la clorfenamina, difenhidramina y la hidroxicina. De segunda generación está la loratadina y cetiricina. Y tercera generación, realmente si se dan cuenta es una modificación de estos fármacos. De loratadina se utilizó se hizo una modificación en la estructura molecular y tenemos ahora la desloratadina,
que es mucho más selectiva, y la cetiricina, que se convirtió a la levocetiricina. Ambos tienen mejores propiedades farmacéuticas y pues tienen un mejor perfil farmacológico. En general, todos estos, su mecanismo de acción van a interactuar con los receptores H1, estos receptores de histamina, y en general sus indicaciones para pacientes con rinitis alérgica, urticaria, y de primera generación ya habíamos mencionado que eh, pueden tener efectos hipnóticos, y en muchas ocasiones estos antihistamínicos vienen asociados o en conjunto como cócteles con otros fármacos. Suelen asociarse mucho con antiinflamatorios no esteroideos o con paracetamol, con algunos antitusivos, con pseudoefedrina. Las combinaciones son muchísimas, pero bueno, tomar en cuenta y bueno, vienen estas presentaciones para como tratamientos antigripales. Nada más habría que checar cuál es cada uno de estos fármacos y si realmente a nuestro paciente le conviene tomar todos ellos. Pero en concreto con estos antihistamínicos, su farmacocinética se metabolizan en citocromos 3A4 y 2D6. Los de primera generación cruzan la barrera hematoencefálica. Esta es una de las razones por las que pueden presentar estos efectos hipnóticos. Y los de tercera generación tienen una duración mucho más prolongada, lo que permite que se puedan administrar cada 24 horas. Con una sola dosis, el paciente tiene este efecto antihistamínico durante todo el día. Y como efectos adversos realmente son inespecíficos también, pueden presentar cefalea, anticolinérgicos como boca seca, y los que más presentan evidentemente más efectos adversos son los de primera generación. Uno ya habíamos mencionado, sedación, entre otras, mareo, náuseas y falla en la coordinación motriz. Ok, con esto terminamos este video, sería todo. Muchísimas gracias y hasta luego.